Saludos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, que cada mañana iniciamos pero que le continuamos durante todo el día a través de las distintas plataformas que nos ayudan a llegar a usted. Con la ayuda de Dios siempre guiándonos en el pensamiento y en la acción de este programa. Hoy es un día sumamente difícil para nosotros, para el país, para aquellos que tienen cercanía con la familia del presidente Hipólito Mejía, por la pérdida de esa exquisita dama, la primera dama del país, una señora dulce, servicial, una madre que repentinamente Dios nos la ha podido tener por tantos años, pero que nos la lleva sin avisar de manera repentina. Doña Rosa Gómez de Mejía, la esposa del expresidente Hipólito Mejía, una señora con una permanente sonrisa, con una paz, con una mano materna permanente hacia quienes le rodeaban. Yo que tuve la suerte de que ella me acogiera dentro de su santo hogar, dentro de su confianza, me siento sumamente compungido por esa pérdida, que era como una madre, una mujer que extrañaba nuestra ausencia de días, como una demostración de que uno estaba en su alrededor. Doña Rosa era una mujer y es un ser humano inolvidable, que por su bondad dejará huellas siempre, huellas imborrables en cada uno de los que la queremos y todos aquellos que ella le dedicó su amor. Es un día difícil para el presidente Mejía, 64 años de unión matrimonial, pero más de 70 años de convivencia cercana, física y en términos de familia. Y una familia procreada con valores, con extraordinarios valores. Carolina, Felipe, Ramón, Lisa y todos sus hijos, pues estarán hoy también pasando por un momento muy difícil. Así que es una muerte repentina. Ella estaba en un evento de una obra suya, una obra humana que ella le dio, que fue el jardín trampolín, un jardín infantil. Y parece que fue tanta la alegría que le produjo este infarto fulminante, porque ella no era, no sufría así del corazón, o sea, de alta presión, como uno pudo haber pensado. Era una mujer con 82 años
estaba dura, fuerte. Que Dios acoja a doña Rosa donde él mejor convenga. Seguro que entre los buenos, entre los santos que tendrá a su lado. Porque ella fue una santa, una mujer buena, excelente madre, para los que parió y para los que no parió. Paz a sus restos y conformidad para todos sus deudos, comenzando con el presidente Hipólito Mejía. Bien, doña Rosa Gómez fue primera dama de la República, todos lo sabemos, y hay una característica en ella que no es tan común encontrar cuando se pasa por funciones que tienen que ver con el Estado de manera tan preponderante como el hecho de ser una primera dama, y es que uno nunca habrá encontrado una críticas a su devenir en sus funciones de primera dama. Y no es fácil, porque cuando tú representas a un país desde esa posición, hay un ingrediente que es el ingrediente de la política, pero en el caso de ella, ni en el momento que ejerció esas funciones se le vio desde la acera de enfrente con la característica de que esta persona no me representa, y tuvo esa cualidad, y son cosas con las que se nacen, y por supuesto los hechos, las acciones son los que determinan, el don de gente son los que determinan esa simpatía, ese respeto y esa admiración. Y de manera personal, ella era una mujer, como tú lo mencionabas, que irradiaba paz, sin altisonancias, con carácter, pero la característica de un ser humano, en este caso femenino, que representa bondad, tantos adjetivos positivos, y esas son, como dije al inicio de mis palabras, las características no tan comunes de encontrar en una persona normalmente expuesta a la sociedad, porque su esposo es una personalidad de República Dominicana que no ha dejado de tener vigencia en ningún momento desde que inició su vida pública. Una familia bien formada, trajo a la sociedad junto con su esposo buenos productos, y hoy el pueblo, la ciudadanía, lamenta de verdad, con sinceridad, el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía. Las informaciones que hay es que sus restos serán expuestos en Jardín Memorial en el día de hoy. La información que vi en la prensa anoche es que será a partir de las 10 de la mañana. Me gustaría en el transcurso del programa confirmar esto, pero esa es la información que los medios de comunicación ofrecieron la noche del día de ayer. Bien, ahí está la corrección. Será expuesta a partir de las 2 de la tarde en el Jardín Memorial. Mañana a las 10 se celebrará una misa en honor de doña Rosa en el mismo lugar, y luego recibirá cristiana sepultura. Paz al alma de doña Rosa Gómez de Mejía, y las cálidas condolencias a su familia, encabezada por su esposo, el ingeniero Hipólito Mejía. Algunas anécdotas de doña Rosa. Fue primera dama, el despacho de la primera dama fue creado para ella. El decreto 700 y algo, 40 y tanto. Ejerció esa función, y yo recuerdo que varias veces ella hacía labor, desarrollaba labores de beneficencia,
en fortalecimiento de la educación, apoyaba proyectos muy nobles. Un día ella asumió el madrinazgo de un politécnico en mi sector, que dirigen unas monjas, politécnico Nuestra Señora del Carmen. Y ese apoyo incluía el establecimiento de una escuela de cocina, de una escuela de belleza, de una remodelación de un comedor para niños y para... Es decir, una gran obra para el desarrollo de la educación técnica, que era un politécnico. Yo, que tenía mi influencia, o sea, mi dirección política estaba ahí. Yo era diputado. Y entonces cuando ella va a inaugurar esa obra, se procede. Entonces, yo voy y la recibo y todo. Y yo le dije, doña Rosa, la prensa quiere que usted le dé unas declaraciones. Me dice, ¿y quién invitó a la prensa? A los actos que yo voy no se invita a la prensa. Yo no hago esto para que la prensa lo divulgue. Esto es un deber que yo estoy haciendo como ciudadana y como primera dama. No es para que la prensa lo resalte. Eso me conmovió mucho, porque, qué sé yo, mucha gente lo vio como algo, ay, ¿por qué estaba la prensa ahí? Pero así ella desarrolló su vida con esa intensa labor social, con esa humana labor social, con esa maternidad, pero que la prensa el público no tenía por qué estar multiplicando lo que ella hacía, porque ella no era, ella decía, yo no soy político, soy la esposa del presidente, pero no soy político. Y no, lo que yo hago no es por política, lo que yo hago es para la gente que lo necesita. O sea, era esa primera dama que nosotros teníamos, que siempre fue primera dama, aún no siendo presidente su esposo. Siempre fue esa excelsa señora que la sociedad conoció. Vamos a una pausa, volvemos inmediato con otros temas. Bien, señores, estamos en la segunda parte ya del mes de marzo. Tenemos 2 años que en República Dominicana apareció la primera persona infectada de COVID-19. Parece que este vendaval de salud, de sentimientos, económico, espiritual, que padecimos, y todavía no ha terminado con el COVID, parece que lo vamos a olvidar pronto y nos vamos a acomodar de nuevo, a recomponer en nuestro quehacer diario, previo a aparecer ese malvado virus, como yo siempre le he dicho. Si vemos, empezando por las estadísticas, tenemos ya varios días donde la incidencia de contagios es menos del 0.5%. O sea,
no un 1, no llega a un 1, pero no llega ni a la mitad del 1 la incidencia del COVID esta semana. Y son las estadísticas en las cuales hemos creído son confiables hasta ahora en todo momento en República Dominicana. Las defunciones ya son escasas. Entonces debemos sentirnos orgullosos, agradados, bendecidos por esta situación, porque tenemos más de 4,000 personas que ya hoy no existen, dejaron de estar con nosotros a causa de este terrible mal. Tenemos también centenares de personas, quizás miles, que tienen residuos, tienen todavía los efectos de esa terrible enfermedad que les afectó. Ahora bien, hay otra cara, y es que tenemos una economía produciendo, evolucionando, trabajando de manera totalmente normal, sin restricciones. El emprendedurismo ha resaltado en la parte privada y también, por supuesto, en la parte del Estado, que se ha comprometido a esas situaciones que padecieron empresas y que padecimos todos de manera personal, darle apoyo, y para eso vemos, si identificamos el presupuesto general de la Nación de este año, hay partidas específicas para sustentar que el crecimiento económico no tenga ninguna excusa para que continúe su desarrollo. Entonces, República Dominicana en ese aspecto ha pasado la nota. Hay que agradecerlo a la divina providencia, a Dios, y luego, aquí en el terreno, al equipo médico completo, no solamente a los doctores, sino al equipo médico completo, al sector privado, al empresariado, a los políticos, a todos nosotros que nos mantuvimos fuertes y firmes en una situación que nos llegó de imprevisto. Y estoy sorprendido porque pensé que la permanencia de los efectos y de mirar para los lados con esta situación iba a perdurar en el tiempo. Y sin embargo, hoy día podemos decir que estamos prácticamente en una situación de normalidad. Eso es de reconocer, eso hay que verlo por esos esfuerzos que se han hecho. Yo quiero tratar otro tema, que es un tema que está en la palestra, que es el tema de los desfalcos a las tarjetas de solidaridad, las tarjetas que la gente recibe del gobierno. Y yo lo quiero tratar porque todo lo que es del Estado la gente lo quiere politizar y le quiere dar un matiz de que el ladrón es el gobierno de turno. Yo soy testigo de que eso es de mucho tiempo, que eso viene de muchos años, con la única ventaja de los ladrones, de la desconfianza que la gente tiene en la continuidad de las políticas sociales de los gobiernos, que nunca investigaban. Pero yo conozco en muchos pueblos de años de gente de personas de la tercera edad, que sus familiares iban a los supermercados o iban a los colmados y habían dos maneras de estafarle y ellos se quedaban tranquilos. Había una que decía
usted iba, la tarjeta eran, primero creo que de 3,000 pesos, y le decían, pero mira, este mes nada más le pusieron 2,000. Y la persona que estaba en el negocio le daba un voucher de 2,000 y producía otro que era, se quedaba con él. Generaba uno de 3,000 y pasaba esa factura. Exacto. Entonces, yo conozco mucha gente que le pasó eso. O sea, nunca di que le depositaban el dinero completo, pero una persona de 70, 60 años, analfabeto, tenía sus hijos que no sabían lo que es una tarjeta de crédito o una tarjeta de eso, y que entienden que aunque le correspondían 3,000, si le daban 2,000 estaban ganando. Como que ese es el criterio de mucha gente, pero estafaban a miles de personas con esa modalidad. Y no solo lo hacían colmados, lo hacían supermercados, que personas que tenían en el supermercado una caja específica, había una para verificar, porque oye cómo era el montaje, había una que era para verificar si te habían depositado. Entonces, si esa persona te decía sí, te depositaba, te generaba el voucher con el que tú ibas a la caja del supermercado. Entonces, en el supermercado, tú pagabas en una caja específica. Ahí. Y repito, conozco mucha gente que fue engañada en muchos pueblos con esa dirección. Otra manera era que tú, por ejemplo, te depositaban el día 20, todos los días 20, por poner una fecha, y tú estabas pendiente al día 20. Y a veces tú ibas y encontrabas una fila, pero que resulta que de esa fila de 20 habían 5 que decían, mire, a usted no le han depositado. A usted no le han depositado. Y esa persona se iba y perdía a esa persona, iba 1, 2, 3 veces con que no lo habían depositado. Lo que pasa era que le habían extraído con una clave y con copia de la tarjeta, le habían extraído el monto que se le depositaba, y cuando la persona iba no tenía fondo. Y a veces iba a un supermercado y no tenía fondo, a veces iba a otro y tenía fondo. Y yo comprobé eso con algunas personas, que iba a un supermercado y no tenía, y en otro sí tenía. Entonces, eso no podía ocurrir. Porque yo oigo unos disparatosos hablando politiquería diciendo, no, eso es ahora. Lo que yo estoy seguro era que quienes lo hacían aquella vez son quienes lo hacen ahora. Yo no tengo la menor duda, porque eso es una práctica que no se aprende de la noche a la mañana. Eso es una práctica, la práctica del robo, de eso, que duraba tanto tiempo. Eso era una práctica que primero no se aprendía rápido, y segundo, después que usted lo aprendía, ya usted lo hacía con regularidad, inclusive al azar, porque hay gente que no se lo robaban siempre. Hay beneficiarios que no se lo roban siempre, como yo le decía. Se lo robaban un mes, le devolvían 2 meses, a los otros 2 meses no se lo depositaban, dije que no le depositaban, y nadie hizo caso a las escasas denuncias que eso se hacía. Entonces, ahora que este gobierno, a través de los incumbentes de los programas sociales, ha detectado cómo se robaba, porque ahora se ha detectado que hasta en horas de la madrugada era que se lo robaban. O sea, las tarjetas te las vaciaban en horas de la mañana, de la noche y de la madrugada. Lo que quiere decir que sí había una mafia
y que yo no sé, pero quizás usaban negocios diferentes. ¿Usted sabe por qué? Porque el hecho de usted ir a un lugar un mes y no estaba, y cuando iba a otro negocio sí aparecía, eso indicaba que a usted lo estaban dislocando para que usted creyera que era realmente que lo cambiaban de negocio. Porque a usted le decían, no es en el negocio tal que te toca. Eso era parte de una mafia psicológicamente bien estructurada para que el dueño de la tarjeta no creyera que se lo estaban robando. Pero sí se lo estaban robando. Y los ladrones estaban y están dentro de ese tinglado que hay ahí, que yo digo que ha sido un error de los que están haber dejado, sabiendo que eso existía, haber dejado a el 80 o el 90% de la misma gente que desarrollaba ese trabajo. Bueno, hasta por seguridad tú tienes que ir rotando, cambiando, porque tú estás bregando con dinero y tú sabías y sabes que hay robo. Tú sabes que hay ese robo. Entonces, yo vi la sentencia del juez a 3, creo, o a 4, fue que le puso medida de coerción. A los otros no, pero eso es un robo que no es exclusivo de esta etapa ni de la otra. Es una continuidad. Y las continuidades, los programas se continúan con ejecutores. Es igual que las clonaciones de las tarjetas. Aquí hay mucha gente que se ha hecho rico clonando tarjetas. Y tarjetas de gente rica. Aquí hay gente que le ha clonado tarjetas por 1 millón y 2 millones de pesos a empresarios. Ojalá que el gobierno continúe la política de detectar y parar ese robo. Mira, hasta donde está el punto de la investigación sobre este deleznable delito de robarle lo poquito que consiguen los que poco tienen, pues es como si pusiéramos un ejemplo, voy a poner un ejemplo mientras tú hablabas, de un equipo de béisbol. Están detenidos e investigados los jugadores del equipo, pero falta el manager y los dueños del equipo. Colmaderos no tienen la capacidad de orquestar un fraude de ese nivel. Eso viene de personas con cerebro, personas que no se ven, que están en la oscuridad. Y es una lástima que estos planes sociales que tiene el Estado, a través de sus distintas instituciones de beneficencia, se vean desacreditados, se vean por el pueblo con desconfianza, porque se crea un desmérito al tener artículos, al tener métodos, que lo que tú piensas es, bueno, imagínate, a mí me dan eso, pero eso es para otras gentes hacer negocios. Y las cantidades que se han mencionado, a donde sube el monto de defraudación, es de centenares de millones de pesos. Al principio se habló de que 2 colmados hicieron una defraudación en las madrugadas por 14 millones de pesos haciendo miles de transacciones. Y hay un ejemplo, hay muchos ejemplos con esto, pero yo veía a una señora dueña de un colmado con su esposo, los dueños, relatando que en diciembre le visitaron 2 personas con buen aspecto físico en cuanto a vestimenta y en cuanto a manera de hablar, y le ofrecieron 200,000 pesos por día para que le dejaran utilizar el Verifone. Ellos se negaron. Al tiempo volvieron un mes más tarde
y le aumentaron la oferta a 300,000 pesos. O sea, era un asunto que, como tú bien dices, viene de lejos, eso no es un asunto que surge de la noche a la mañana, y era conocido. Tú pusiste varios ejemplos. ¿Cuántos ejemplos como los que tú mencionas no habrá? Entonces, hoy que las autoridades deciden actuar en contra de esta situación, deben esclarecer hasta el mínimo rincón que se revise de qué ha sucedido acá, para que se dé una explicación clara, precisa y contundente a la sociedad, que no es tonta. La sociedad dominicana no es tonta, la sociedad dominicana se hace, pero no lo es, para que todo el mundo quede con la debida confianza de que se ha depurado esa situación. Y es un trabajo fuerte el que hay que hacer, es un trabajo profundo el que hay que hacer, porque para limpiar la imagen de esos productos que sirven para asistir a personas que verdaderamente lo necesitan, es amplio el trabajo y la misión que hay que hacer ahí. Ojalá que se logre, porque si no es así, veremos siempre entonces con desconfianza que esas asistencias están funcionando en parte, a la par y de la mano, con manos ocultas que se benefician, y verdaderamente no es justo, y por lo menos, a mi parecer, no es la intención de las autoridades actuales mantener situaciones onerosas y deleznables como la que estamos siendo testigos. Así es. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Sí. ¿Qué fue? Política, pelota. De política, de pelota, de cosas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que ayer no pudimos comentar porque el programa ayer tú lo trataste al final, creo que fue la declaración de la investigación que externó el The Boston Globe sobre el caso David Ortiz. Muy bien, va tu inglés. Ah, sí, yo lo aprendí en Estados The Unidos. Boston Globe, muy bien. Porque The Boston Globe, como dice Carlos Almanzar, The Boston Globe. Mira, donde evidencia que la Procuraduría no fue completa, no fue íntegra. Estoy buscando las palabras que pudieran decir las deficiencias que expresa ese informe sin que se haya acusado a nadie. No fue íntegra en el informe sobre el intento de asesinato de David Ortiz. Este informe, hasta prueba en contrario, que debe ser desmentido, porque este informe desmiente la versión de la Procuraduría de entonces. Es decir, este informe es contradictorio en términos de cuál era la intención. Este informe dice que el objeto a eliminar era a David Ortiz. Y este informe dice que quien iba a matar a David Ortiz era una persona específica, que era César Emilio Peralta, a quien le llaman César el Abusador, que hoy está, ya lo extraditaron de Colombia. No tengo el conocimiento. No sé si está preso en Colombia, yo no le doy mucho seguimiento a esos casos, pero a él lo acusan
este informe lo acusa a él. Yo me imagino que este informe, entre muchas cosas, investigó la escena del crimen, investigó a involucrados. Yo no tengo dudas de que este informe penetró a las cárceles, estos investigadores, y conversó con los que hoy están acusados de ese intento de asesinato, y que, porque no lo hizo Chochueca, lo hizo un investigador con demasiada reputación, un hombre que fue jefe de investigación de un estado, que hoy presta servicio como académico de una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es Harvard, y un hombre con una experiencia extraordinaria. Sí. Este hombre dirigió un equipo, porque no fue él solo, dirigió un equipo donde él penetró a muchísimos escenarios para obtener este informe que da. Y yo estoy convencido, porque es lo que menos que puedo pasar, que uno de esos escenarios es investigar a la víctima. Es decir, él no va a dar un informe sin ver la versión de David Ortiz. Bueno, pero David Ortiz es el primero que ha de dar informaciones e insumos desde su perspectiva, es lo que te porque voy a decir. Es quien paga. Es lo que te digo, o sea, se habla incluso de David que Ortiz tenía, lo primero es que usted va donde beneficia el crimen y donde perjudica el crimen. ¿Por qué te querían matar? No es que sea por eso, sino porque tú sospechas que te quieren matar. Y aquí se corrió un rumor que fue desvirtuado por el informe del procurador. Un rumor de que sí habían razones por el que este César el abusador podría haber intentado matar a David Ortiz. De hecho, a este señor se le ve con mucha facilidad caminando en la clínica donde está David Ortiz interno. Es decir, que este informe viene a echarle un barril de aquello a la versión que dio nuestro Jean Alain Rodríguez. bueno, déjame hacerte una opinión, corrección, desde mi modo de ver. Institucionalmente tenemos no una versión, sino un informe oficial del Estado, de la parte jurídica, y una versión de una investigación hecha por un investigador privado de mucho renombre. O sea, tenemos dos versiones. Hay que ponerlas en una balanza y es lo que se está haciendo y lo que la sociedad y los espectadores ven. ¿A quién le doy credibilidad? ¿A lo que ha dicho el informe oficial del Estado, del país donde vive la víctima, o a la investigación que ha hecho un investigador contratado por la víctima que viene del exterior a hacer esa labor por un pago? Es un trabajo. Entonces, la versión de este lado y la de este son las que se están ahora comparando. Pero lo que te quiero decir es eso. La comparación es de una versión de que la víctima no creyó en el informe oficial, que es fundamental, porque la víctima tiene una versión que el informe oficial no tomó en cuenta. Lo que te dice es eso. Es más, este informe te dice que a la víctima le propusieron que firmara el informe oficial del aceptando Estado, que había confusión de identidad. exacto, en el atentado. Y él no quiso firmarlo. Eso no se sabía. Eso se sabe ahora con este informe. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Eso sucede
en una justicia maltrecha, llena de dudas, de incredulidad, y eso es porque los incumbentes de esa justicia no actúan apegados a la transparencia, a la equidad, a la ética y a la necesaria sed de justicia que se tiene. Entonces, este caso ahora de ese informe, que estoy de acuerdo con muchos abogados, quizás no tenga cómo introducirlo en el sistema judicial dominicano. Y si va a juicio, irá en base a la versión del informe del Ministerio Público. Correcto. Muy distinto al informe que ha dado el investigador. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Pero yo no sé si está cerrado el caso. No, está abierto. Hay prisión preventiva, y están todos en espera de que se aperture juicio o no. Habrá que ver si hay lugar, como dicen los abogados. Ahora, si hay juicio, la versión por la cual empezará este juicio es en base al informe oficial, al informe mientras Jean Alain Rodríguez era procurador de la República, que habla que hubo una confusión por parte del perpetrador y por eso es que resulta herido David Ortiz. David Ortiz no era el objetivo en ese informe. En el informe ahora, ¿qué va a pasar? Van a llamar a David Ortiz al tribunal. Y si él no quiso firmar la otra parte, y él pagó, y él cree en él dice, él escribió, yo soy el primero que quiero que se esclarezca. Entonces cuando le preguntan, ¿por qué usted no firmó eso? Porque no creía en ese escenario que tú presentas, donde ya se apertura juicio y se cita a David Ortiz, ¿tienes tú alguna opinión sobre cuál será su posición al respecto? Evidentemente la que él plantea. No firmé ni acepté el informe oficial porque no creí en él. Sencillo. Entonces él presentaría cargos a determinada persona. No, yo no sé si presentaría, yo no conozco la versión jurídica que debe ser presentada, o sea, yo no conozco el procedimiento. Que estás diciendo, Andrés Matos, estás diciendo que en esa eventualidad, en ese ejercicio de imaginación que estamos haciendo, tú respondes, un juicio imaginario. Sí, una situación imaginaria. Al tú decir ahora que él acotaría y corroboraría el informe que él pagó, que él encomendó, que él encargó, que él pagó, entonces, si es así, el paso directo de él es levantar cargos contra la persona que ese informe dice mandó a asesinarle. Todo es posible. Pero tú piensas, bueno, esa es la pregunta inicial que te dije, ¿lo haría él? ¿Qué posición tomaría él? Nadie puede decir la posición que él tomaría, pero hay otros protagonistas en los que ya no tienen que temerle a la justicia de ese momento. ¿Cuáles? Los que están presos. Es muy posible que ellos hayan admitido por alguna razón. Sí, pero eso no los exculpa. Yo no sé si los exculpa. Perpetraron un acto delictivo, criminal. Yo no sé intento de homicidio. Y si no fueron ellos. Ah, bueno. Ya esas son otras 500. Porque si es cierto, que yo no estoy diciendo que sea cierto, que se encubrió el verdadero objetivo y que sí se sabía que era David Ortiz que querían matar, también pudo haberse escogido 2 o 3 culpables de estos que están presos y te vamos a pagar tanto, porque eso se da aquí en esta justicia. Y si eso ocurrió, y hay mucha gente que está presa ahí sin haber siquiera participado en eso. Porque es que aquí se han hecho, es que la historia dice que hay expedientes que se elaboran y se hacen criminales a gente por paga o a veces por chantaje o gente que está preso por otra causa y dice, tú te vas a sumar eso. Eso ahora, se hace aquí. Dar a conocer, sí hay un mensaje claro, dar a conocer ese informe a un periódico norteamericano no es una filtración,
No, fue entregado ese informe al Exacto, periódico. porque Hay se una intención quería evidente que se para que se publicara. conozca esa publicación, le dé veracidad a ese informe en la sociedad donde la institucionalidad es rey. ¿Entiendes? El informe no es por unas declaraciones que da David Ortiz aquí en su pueblo, porque David Ortiz es dominicano. El hecho no sucedió en Boston. Pero no. El hecho déjame sucedió decir, aquí. No. Yo no soy abogado. Soy Bueno, él es de nacionalidad también Ajá, norteamericana. Espérate. Y si eso se da ya, y César el Abusador está siendo extraditado por Estados Unidos, por otras causas, y como David Ortiz es ciudadano americano, y ahora viene la justicia americana y asume el caso, y va a juzgar a César el Abusador, porque intentó asesinar a un ciudadano americano. Yo no sé qué vínculo tendría eso jurídicamente. Para eso tendría que venir un penalista Sí, habría que, y darnos clases. Porque sí, habría que tener esa opinión profesional. Porque eso no es posible. Lo que no es azar, Esta publicación no es al azar. No. Y quizás, no quiero utilizar un término inadecuado, quizás, se vio precisado David Ortiz a hacer esta publicación, a entregar ese informe, a compartirlo. Era lo preciso que debía hacer. Es un ejercicio un poco de especulación, pero también yo le mezclaría la lógica de los actos y de un hecho de una persona que tiene una alta preponderancia en la ciudad, en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, quizás se vio precisado, es posible, quito el quizás, es posible que se viera precisado a compartir este informe. Es interesantísimo lo que está sucediendo en torno a este caso. Sumamente, verdaderamente interesante. Y por eso es que el derecho es tan interesante. El derecho es muy, muy interesante, porque es que el derecho te permite a ti especular, te permite conducir ¿cómo que le llaman los abogados? Los indicios. Los indicios por el camino donde tú crees y tú tienes tantas hipótesis de lo que puede pasar. Y esto todas son posibles. Mira, y esto que estamos tratando hoy sobre el informe, la aparición, la exposición completa de ese informe, es producto de las cosas, que hay una frase en política que se usa mucho, de las cosas que no se ven, que no vemos. Sí, que no vemos. Por eso es que hablo de que se pudo haber precisado David Ortiz a tomar esta decisión de compartir ese informe como se ha hecho con el Boston Globe. Sí. Se nos está pidiendo que nos retiremos, pero vuelvo y te repito lo de ayer. A mí me apena el tránsito de Jean Alain Rodríguez por la Procuraduría. ¿Y por? Un hombre joven que pudo haber hecho una gestión distinta a eso, pero... Lo mencionaste eso al final y queda la impresión de que es una acusación. Sí, yo creo que sí, que él manipuló esa Procuraduría. Usó esa Procuraduría para abusar. Yo creo en eso. Sí. Tengo 5 o 6 casos de prueba que me dicen el procurador no debe actuar así. 5 o 6. Pero tenemos que ir, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Mañana. Tenemos un invitado muy mañana. importante mañana.